Son las 8:48. Vamos a cambiar de tema. De vuelta en asuntos nacionales, estudiantes secundarios han manifestado sus manifestaciones, tanto en las calles como en algunas estaciones del metro, generando interrupciones en el funcionamiento de este medio de transporte. El gobierno anunció querellas ya por algunos de los hechos de violencia que se han producido. Vamos a conversar sobre este tema junto al exministro del Interior, Rodrigo Delgado. ¿Cómo está, Rodrigo? Gracias por el contacto. Hola Sebastián, muy buenos días, gracias por esta invitación de CNN a conversar. Bueno, Rodrigo, se ha ido generando una situación que genera cada vez más preocupación por las movilizaciones que antes se producían en el exterior de algunos recintos emblemáticos, en el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación, entre otros, pero que ahora se han reformado también en movilizaciones y, como veíamos ayer, en cortes. Hay convocatorias, de hecho, para el día de hoy. ¿Cómo ve usted lo que está ocurriendo y lo que se está generando con estas movilizaciones, Rodrigo? Yo creo que es preocupante, Sebastián, no solamente en el contexto político, de la coyuntura política que se puede estar viviendo, sino que es preocupante en el contexto de lo que hemos visto en materia de violencia escolar en el último tiempo. Hemos visto tal vez en los últimos 5 años y hemos visto tal vez en la pospandemia, por decirlo así, entre comillas, ¿cierto?, la vuelta presencial a los establecimientos educacionales, y fue materia, ¿cierto?, de debate, y ha sido un tema que ha estado presente en los medios de comunicación, en el debate público, con respecto a la violencia, no necesariamente la violencia que tiene que ver con alguna causa determinada, sino que la violencia en las aulas, la violencia entre compañeros, la violencia hacia profesores, y esto tiene que ver, yo no lo separaría del debate, por eso lo traigo a colación, porque creo que la forma de que lamentablemente, no todos los jóvenes, pero sí un grupo importante de ellos, hoy día, lamentablemente, por distintas circunstancias que podríamos analizar, están resolviendo sus conflictos de manera violenta, de manera inadecuada, y por supuesto esto se plasma, digamos, las imágenes que Ahora, ahí tú tienes de apoyo, sí. en donde también ayer escuchaba la versión, por ejemplo, de un papá que fue a retirar a su hijo, que había sido exalumno de un establecimiento, Sí. y fue atacado inclusive con una bomba molotov. O sea, estamos llegando a ese nivel, y efectivamente estamos en presencia de personas, de jóvenes, y a ratos también de actividad delictual, que no acepta la salida institucional que Chile en su mayoría le dio justamente desde Rodrigo, el Estado, desde la ciudadanía, le ha dado justamente a los conflictos políticos. Disculpa. Sí, pero usted lo vincula con eso, precisamente con lo que ha ocurrido el fin de semana, con el resultado del plebiscito. Bueno, no quiero ser tan categórico, pero cuando uno ve las consignas, cuando uno ve los llamados a marchar, cuando uno ve estos flyers, estos panfletos digitales que están dando vuelta como convocatoria, tiene en gran medida un componente de no aceptar un resultado que efectivamente tal vez ellos lo veían como algo no solamente tal vez seguro, sino que no aceptan finalmente un pronunciamiento democrático de una gran mayoría. Y lo digo porque hay muchas si tú haces un análisis del contenido de las convocatorias, incluso las que hay para hoy, tiene que ver justamente con reivindicaciones que la linkean con el texto rechazado. Entonces, los jóvenes y estas personas más violentas tienen que entender de que se ha elegido por parte de la ciudadanía y del Estado en su conjunto una salida institucional con plazos que se han ido cumpliendo, y más allá de los gobiernos de turno se han ido cumpliendo cada uno de los hitos democráticos para llegar a lo que fue la jornada del domingo, y ahora hay un compromiso transversal o casi transversal de seguir avanzando en poder tener una nueva y mejor constitución en los términos que se definan. Entonces, yo creo que ellos debiesen sumarse con propuestas y no bloqueando estaciones de metro, no incendiando, no atacando, menos a gente que son apoderados tan sacrificados que muchas veces luchan por la educación de su hijo. Rodrigo, ahora usted manifestaba su preocupación por lo que está ocurriendo en términos más generales, ¿no?, de la violencia dentro del ámbito del ambiente escolar. Pero el tema no es nuevo tampoco, se ha ido incubando por años en nuestro país. Absolutamente, y por eso lo pongo arriba de la mesa, porque el análisis no puede ser aislado solamente cada vez que hay una manifestación violenta, un ataque violento. De acuerdo. Acá, lamentablemente, estamos en presencia de generaciones y aquí tenemos que hacernos todos responsables, ¿ah? Como sociedad, como Estado. ¿Qué ocurre con esos niños o jóvenes que reaccionan de manera violenta y por qué lo hacen? Y ahí tendremos que ver cuáles son los factores protectores que tienen o que no tienen, cuál es el rol
del Estado en esto, cuál es el rol también de la educación particular o particular subvencionada, cuál es el rol de la falta de oportunidades, pero nada justifica. O sea, yo cuando digo que hay que comprenderlo es para poder corregir el fenómeno. No digo que se justifique a través de ello, todo lo contrario. Creo que nada justifica que traten de quemar vivo a una persona, ya sea un carabinero o ya sea un apoderado que va a retirar a su hijo. Eso es incomprensible, inaceptable. Pero algo está pasando, ya sea en que estos niños lamentablemente a veces quedan solos o la educación de ellos pasa lamentablemente por familias disfuncionales, y eso también hay que hacernos cargo. Acá hay modelos que se repiten en el tiempo de disfuncionalidad, de resolver conflictos, violencia intrafamiliar, falta de oportunidades. A mí como alcalde, yo siempre lo digo, hay cosas que a uno le impactan. Yo fui 3 periodos alcalde y el último periodo veía como papás que antiguamente no existía a lo mejor el concepto del papá más joven, ¿cierto? Hoy día hay papás que lamentablemente a mí me tocó ver que le roban a los hijos el computador que le entrega al colegio porque el papá consume droga y vende ese computador para comprar más droga. O sea, eso es lo que ocurre muchas veces en hogares disfuncionales. No digo que esta sea exactamente la explicación de cada uno de estos casos, pero cuando hay violencia, cuando la forma que tienen algunos niños o jóvenes de resolver sus conflictos es romper el metro, quemar micro o quemar o tratar de quemar vivo o atacar a la autoridad, algo está pasando de fondo. En alguna parte aprendieron ese comportamiento, ese modelo para resolver conflictos, y eso es algo que es de más análisis más profundo. Pero por supuesto hay que rechazar lo que está ocurriendo en el metro, porque además de otras cosas, el metro no es necesariamente, ¿cierto?, un lujo para nadie, todo lo contrario, un medio de transporte para gente muy sacrificada, lo mismo que el transporte público de los buses, que cada vez que se quema uno, nadie lo repudia, antes nadie lo repudiaba, pero finalmente cuando faltan las micros en las calles, obviamente que también hay una explicación muchas veces de que el comportamiento de estas personas no es el adecuado. Sí. Rodrigo, ahora, desde el punto de vista político, ¿qué le parece la reacción que ha tenido el gobierno sobre este tema? Ayer, por ejemplo, el subsecretario Monsalve anunciaba una serie de querellas por los hechos que habían ocurrido en la Alameda en particular. ¿Qué le parece ese curso de acción? Me parece bien la reacción del subsecretario Monsalve. Creo que el subsecretario Monsalve pone una cuota de realidad y de sentido común a sus declaraciones, que a mí la verdad es que me hace mucho sentido. Yo creo que estamos en presencia, mire, acá nosotros como una generación de centro derecha, Chile Vamos, coaliciones hacia atrás, tuvimos la oportunidad de ser gobierno, la ex nueva mayoría, la ex concertación, tuvo la posibilidad de ser gobierno, y hoy día están siendo gobierno personas, es cierto, que estuvieron básicamente siempre en una vereda que era bastante más cómoda, de un sillón, ya sea del Parlamento, ya sea de algún gremio, alguna institución, que era mucho más fácil opinar, criticar, decir que todo estaba mal, decir que las querellas no aplicaban, decir que había represión, decir que hoy día esas personas están gobernando. Y yo creo que es muy bueno que exista un equilibrio, en este caso, como un subsecretario del Interior, como Monsalve, ¿cierto?, y otras personas que han ingresado también, inclusive en el último cambio de gabinete, que pongan cierta cuota de realidad y que efectivamente propongan temas que son relevantes también con acciones. Por ejemplo, el copamiento. El copamiento era algo que lamentablemente en su momento le costó una acusación constitucional a un exintendente del gobierno de Sebastián Piñera. Hoy día el copamiento parece que es fantástico en Meix, parece que es fantástico para el comercio ambulante en distintas zonas de Chile, y el copamiento parece que hoy día es lo mejor, cuando en ese momento lo criticaba. Las querellas también son necesarias, a pesar de que todavía hay, hoy día en la mañana muy temprano escuchaba a un parlamentario del Partido Comunista que decía que las querellas no eran adecuadas, no era el camino. Las querellas son el camino, y ¿sabes por qué te digo, Sebastián? Porque, por ejemplo, la detención de Héctor Yaitul, la detención del hijo también de Héctor Yaitul, son frutos de querellas que nosotros pusimos también en su momento y que en el tiempo, con una buena investigación, con el compromiso, ¿cierto?, del Ministerio Público, el Poder Judicial, llegan a buen puerto, y a mí no me cabe duda que estas personas que están hoy día, o quien está delinquiendo hoy día en el centro de Santiago, confunde las causas de la educación con la causa de la violencia, tienen que pagar en algún momento. Por lo tanto, las querellas, bienvenida, el copamiento, bienvenido, las acciones preventivas, también bienvenidas. Ahora, para el gobierno puede significar, ¿cree usted, un problema político el hecho de que en otro momento, en otro contexto también y desde otros
roles, ¿no? Como líderes estudiantiles hace 10, 11 años o como diputados en el contexto de la crisis del estallido, se hayan referido con una mirada distinta sobre lo que ocurría en esos instantes con las movilizaciones de los estudiantes, porque hubo tweets que han reflotado ahora, ¿no? Del ex ministro Giorgio Jackson, por ejemplo, donde daba las gracias a aquellos que estaban llevando adelante evasiones masivas. ¿Cómo puede manejar el gobierno eso desde el punto de vista del mensaje político de las señales que va a enviar ahora? Yo recuerdo perfectamente ese tuit del entonces diputado, hoy ministro, yo en ese momento el alcalde, me pareció en ese momento, no estoy hablando ni siquiera del análisis con el diario del lunes que hoy día, en ese momento me pareció tremendamente irresponsable, porque uno cuando es parte del Estado tiene que dar señales, y efectivamente no porque haya un gobierno de turno al cual uno quisiera ver de rodillas, como era el caso, ¿cierto?, del diputado en ese momento, que quería ver de rodillas a el entonces, ¿cierto?, presidente Piñera, no por eso uno va a dar una señal tan equívoca, tan equívoca. Ahora, bueno, el ex diputado hoy día ministro tampoco ha aprendido mucho porque las señales que ha seguido dando tampoco han sido las correctas. Hay otros que sí han tenido un cambio de actitud. El mismo presidente, Boric, yo siento que ha tenido un cambio de actitud y hoy día él entiende que hay herramientas que tiene que utilizar y más allá, y él lo ha explicado. Bueno, en la vida uno puede cambiar y perfectamente, pero a mí me parece que primero hoy día, en la era digital, uno tiene que ser muy, muy cuidadoso con lo que uno pone hoy, porque 5 o 10 años más, eso le puede pasar la cuenta, uno tiene que ser cuidadoso, responsable, mesurado. Y en ese momento creo que él, por darse un gustito, una cosa como casi alegórica, hoy día se ve, envejece muy mal ese Twitter y otros tantos más, ni hablar del fugaz subsecretario Cataldo. Sí. Rodrigo, desde el punto de vista de las acciones también del gobierno, presentada esta querella y estas querellas, ¿cómo debería abordar la situación del metro en particular? Una cosa es lo que ocurre en el exterior, en la calle, son hechos de violencia y por los que ya se han presentado algunas querellas. Pero hoy día, por ejemplo, está convocado de nuevo movilizaciones con llamados a evasiones masivas en distintas estaciones del metro. Eso tiene un perjuicio bien grande para el funcionamiento del metro, evidentemente, para miles de personas que transitan todos los días a través del tren. Es una situación bastante más delicada y más compleja también. Sí, es delicada, compleja, es riesgosa por lo que puede significar, pero yo creo que estamos en un momento, Sebastián, que también, así como las fuerzas políticas, y en buena hora, ¿cierto?, están conversando, están viendo cuál es la ruta para dar tranquilidad a la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas que lo que quieren es vivir en paz, volver a trabajar, volver a que el país, ¿cierto?, crezca, produzca, para que finalmente puedan volver. Entre la pandemia y el estallido social, Chile ha estado muy golpeado anímicamente, inclusive. Yo creo que también es un buen momento en esa misma mesa de tratar de llevar esto también a un gran acuerdo nacional en materia de seguridad. O sea, bueno, y va de la mano, obviamente, con el nuevo debate constituyente. Creo que el texto que se rechazó el domingo pasado, Sebastián, era muy pobre en materia de seguridad y ponía 2 peldaños más arriba a los delincuentes que a las víctimas, y eso también creo que influyó en el rechazo. Yo creo que también se debiese utilizar esta instancia para llegar a un gran acuerdo nacional, sobre todo en materia del uso de la fuerza. No estoy diciendo con esto, obviamente, que sea el único camino, pero por ejemplo, yo creo que perdimos muchos años en debates que son razonables. Por ejemplo, el uso o la utilización de armas no letales intermedias. No estoy diciendo con esto de que sea la solución a todo, pero quiero poner un ejemplo, Sebastián, de que, por ejemplo, hoy día cuando un policía, un carabinero, se enfrenta a una situación compleja, que está siendo atacado o de violencia intrafamiliar, pasa del bastón al uso del arma de servicio. Y hay experiencias muy exitosas en otros países del uso de la fuerza que tienen que ver también con distintos dispositivos que se pueden utilizar a la hora de que haya personas, por ejemplo, tratando de quemar vivo a otro o atacando. Yo creo que eso puede ser un debate que se puede dar en el contexto del rechazo que le dio la gente a un texto que era bastante permisivo con la actividad delictual. Ahora, con respecto al metro, esto no un ejemplo con respecto al metro propiamente tal, sino que era una reflexión. Con respecto al metro, yo creo que efectivamente las estaciones hay que cuidarlas. Metro ahí también tiene que, obviamente, poner a disposición toda la información que tenga. Hoy día uno puede predecir con distintas tecnologías, Sebastián, por ejemplo,
cuánta gente está en torno al metro, cuando hay algún tipo de actividad sospechosa en grupo. Todo eso se puede monitorear hoy día con tecnología que hay de punta. No sé si el metro la tiene o no, estoy poniendo un ejemplo, y puede prevenirse las entradas masivas, por ejemplo, las estaciones, lamentablemente cerrando o delimitando el acceso a las estaciones, pero lo más importante aquí, más allá de cuál es la receta mágica, estos jóvenes, los violentos y los no violentos, pero que se manifiestan de esta manera, tienen que entender que Chile acudió, ¿cierto?, a las urnas masivamente el domingo pasado y la ruta institucional, la ruta de la democracia es la única ruta para poder dar tranquilidad a la gente. Sí. Bloqueando el metro, retrasando a la gente, tratando de atacar, quemando, destruyendo, eso está más que demostrado que no es el camino. Y Ujú. quien esté detrás de esto tiene que entenderlo. Y si hay una manipulación, lamentablemente, de estos niños, estos jóvenes, también tendrán que entenderlo. Quien sea que Rodrigo. esté detrás, pero no puede repetirse la ruta que ya fracasó el año 2019. Sí, este último punto, quien sea quien esté detrás, en las detenciones que se han producido ayer o en los últimos días y anteriormente, hay adultos también involucrados, no son solo estudiantes de algunos de los recintos que están protagonizando estos hechos. ¿Hay algún indicio, lo tuvieron ustedes siendo ministro del Interior en su momento, de qué agrupaciones son las que están empujando este tipo de movilizaciones, quiénes podrían estar instigando esta movilización? Sí, por supuesto que, y por eso yo digo quién esté detrás, porque efectivamente siempre han habido indicios de que hay personas mayores instigando muchas veces a que esto ocurra. No lo voy a, por supuesto, a ventilar en esta instancia, Sebastián, tú comprenderás, pero sí, siempre hay información, siempre hay detalle, y por eso son tan importantes las investigaciones, y por eso son tan importantes también las querellas, porque las querellas permiten la Ujú. investigación da paso, ¿cierto?, a poder determinar quiénes son estas personas, qué vínculos tienen, y ojalá que más temprano que tarde estas personas que puedan estar detrás, digo, adultos que estén detrás de esto, puedan pagar, ¿cierto?, obviamente las consecuencias de estar haciendo este tipo de manipulaciones lamentables que terminan con la destrucción de algo tan importante como puede ser el transporte público. No quiero juzgar a nadie porque no me corresponde eso a mí, pero obviamente que si tú me preguntas si hay antecedentes, los hay, y las querellas seguramente en estas nuevas protestas, en estas nuevas manifestaciones de estas características tendrán que dar cuenta de aquello. Muy bien, Rodrigo, gracias por conversar con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes, buenos días.